Bien. Bueno, sí. Bueno, buenas noches a todos. Quiero, en primer lugar, trasladar mi acompañamiento y mi pésame a los familiares de las personas que tristemente han perdido su vida en esta calamidad, esta catástrofe que hemos tenido en el día de hoy y en el que, como ya saben ustedes, pues ha sido un accidente muy grave. Grave por las consecuencias que ya sabemos que tiene, en las que prevemos que va a haber más de 20 fallecidos, en las que siguen trabajando y van a seguir trabajando a lo largo de toda la noche los equipos de rescate, puesto que las circunstancias son complejas, son difíciles. Ahora yo me voy a acercar al punto cero, a la zona cero, pero que probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con las circunstancias que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, algunos de los cuerpos que todavía están allí, ¿no? En este hospital de campaña se ha ido tratando a lo largo de toda esta tarde de una manera urgente a los heridos leves, un total de 170, ¿no? Sí. 170. Y ahora mismo tenemos 75 ingresados en los distintos hospitales, especialmente en el Reina Sofía en Córdoba, de los cuales 15 están en una situación grave. Ahora mismo se están haciendo operaciones y tengo que aquí también agradecer a todos los profesionales sanitarios que le hemos pedido una movilización masiva para que todos acudieran a su puesto de trabajo, y así ha sido en este distrito sanitario, para que pudieran actuar de manera inmediata, como se está actuando ahora con quirófanos abiertos e intentando pues salvar vidas, ¿no? Que es lo que se trata en este momento. Tenemos que, a partir de ahora, hay 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres, para que se pueda certificar el fallecimiento y por tanto informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba, porque es donde tiene más sentido. Por tanto, estamos ante, como digo, un accidente duro, un accidente muy grave, ferroviario, que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos, y donde a lo largo de esta noche y probablemente mañana van a seguir con los trabajos de recuperación de cuerpos, ¿no? Así que no tenemos una información precisa, ni la vamos a tener previsiblemente a lo largo de toda la noche, y mañana con el día pues probablemente tendremos más información, y una información pues más cercana al número de víctimas y al número sobre todo de heridos, ¿no? Ahora lo que hay que desear es que esos 15 personas que lamentablemente están en una situación más crítica, más grave, que puedan recuperarse, y que los profesionales sanitarios que están trabajando con máxima intensidad puedan recuperarlo y puedan salvar su vida. Ahora es el gran objetivo, ¿no? Y a partir de aquí, durante estos días, pues lo vamos a dedicar pues a cuidar a sus familiares, ayudado por supuesto por el equipo de psicólogos, e intentar arroparlos al máximo a todos los familiares que tristemente han perdido un ser querido, y a aquellos que están en la incertidumbre porque sus familiares pues tienen heridas graves y por tanto están todavía en una situación crítica. Así que esa es la situación como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock, porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no? Y después los trenes, como saben ustedes, pues los trenes circula la vida, familias enteras, ¿no? Los trenes pues viajan personas mayores, viajan niños, viajan personas de toda índole, y probablemente pues tengamos fallecidos pues en todas las circunstancias y probablemente de todas las edades, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que vayan avanzando los equipos, que se puedan ir trabajando con los médicos forenses, se puedan identificando los cadáveres, que vayamos arrojando luz a toda esta sombra que ahora mismo tenemos en torno a este accidente. Sí. Y a partir de aquí... ¿Tienen más datos sobre los vagones que han caído por el terraplén?
Ahora mismo todo son incógnitas, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones, pero como digo, a lo largo de esta noche va a ser muy difícil, ¿no? Ya con la oscuridad y con los medios ahora mismo disponibles, se están poniendo todos los medios al alcance y se va a trabajar durante toda la noche, pero creo que hace falta que pasen algunas horas. Lo que sí, lamentablemente, es probable es que tengamos más de una veintena de fallecidos, ¿no? Que ese número va a crecer, ¿no? Esperemos y deseemos que no sea así, que finalmente no sea así, pero bueno, las circunstancias, como he dicho, es un accidente que ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte, ¿no? Y que pues probablemente veamos cosas y nos encontremos pues cadáveres, vaya. ¿Será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el que centralizará la labor de los forenses? El Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Sí. Presidente, ¿se sabe cuántas personas desaparecidas hay todavía? Pues ahora mismo no tenemos el dato exacto, ahora mismo no tenemos el dato exacto porque están trabajando, como digo, los equipos de rescate, y es que algunos de los vagones han quedado en una situación, tengo que decir, muy deteriorada, muy lamentable. Y además son, como saben, muy pesados, que hay que removerlos, hay que moverlos. Aquello, por lo que me han contado, ahora lo visitaré, pero me dicen que en fin, es un amasijo de hierro, con lo cual es muy difícil, hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para poder empezar a ver qué tipo de personas, si hay cadáveres o no hay cadáveres y cuántos cadáveres hay, ¿no? Pero bueno, todo, como digo, esta noche se va a trabajar y vamos a intentar que en el mayor tiempo posible, con la colaboración con todas las administraciones, está aquí el alcalde también, al que saludo y agradezco también su labor, y vamos con la labor y la cooperación de todos, pues intentar que cuanto antes tengamos identificados a los cadáveres y cuanto antes tengamos los números exactos tanto de fallecidos como de accidentados, ¿no? Presidente, pero ¿se sabe cuántas personas se estima? ¿ADIF ha dado alguna cifra de cuántos viajeros iban en los dos trenes? El ministro ha hecho una rueda de prensa, ADIF es la que tiene esa información y nosotros no la tenemos y por tanto ahora mismo lo mejor es no especular. ADIF y los operarios de ADIF están trabajando también allí, saben la información, mañana vendrá el ministro de Fomento, que tendrá probablemente también más información, y nosotros lo que estamos en comunicación con ellos y en nuestra responsabilidad, que son las emergencias y sobre todo la atención sanitaria a todo el personal, que es lo que estamos haciendo desde el minuto uno, ¿no? ¿Se sabe algo más del motivo por el que se ha provocado el accidente? No, eso por lo que he oído al ministro y por lo que he hablado con el propio ministro, tengo que decir que no se sabe, no hay ninguna información. Como ustedes saben, por ley hay una comisión que se encarga de investigar este tipo de accidentes ferroviarios y por tanto será esa comisión la que tendrá que trabajar y dictaminar con las pruebas que tengan pues cuál ha sido el origen del accidente, pero ahora mismo no conocemos ni sabemos, ni por supuesto yo no tengo ni idea, y habrá que dejar trabajar a los profesionales, que son los que tendrán que buscar la fórmula para saber qué ha pasado y sobre todo para evitar que vuelva a pasar, ¿no? Presidente, ¿cómo se va a gestionar el lugar donde se van a ubicar las personas fallecidas? ¿Dónde se van a poder producir los reconocimientos? Todo, en principio, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que es donde se va a centralizar pues la identificación de los cadáveres y es donde se van a situar, ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es en cómo acompañar a los familiares, ¿no? Ahí estamos trabajando ya con el cuerpo de psicólogos para que los psicólogos, psicólogas que están ya de aquí, pues puedan hacer un acercamiento, un acompañamiento y puedan amortiguar de alguna manera esos momentos tan difíciles por los que ya están pasando y por los que lamentablemente van a pasar algunos familiares a lo largo de las próximas horas, ¿no? Y días. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Iremos informando puntualmente.